Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto de saludarles. Bueno, hoy estoy haciendo una presentación mucho más pequeña y explícita de un repaso de lo que les platicaba en la clase del miércoles, que la tuvimos hasta el jueves, ¿verdad? Pero pues ya han pasado más de 24 horas y seguramente pues voy a chequear más adelante quienes pues, ya han podido ingresar y ver este contenido. Esto, esta clase de hoy o esta breve explicación tiene que ver también con el contenido de la clase anterior. De esa cuenta es que pues queremos reforzar un poquito por qué la importancia de la comunicación. Les decía en la clase anterior que muchas veces en lo diario, en lo cotidiano, no nos percatamos de lo importante que es una buena comunicación, de lo importante que es evitar las barreras de la comunicación, lo importante que es poder comunicarnos de manera afectiva y asertivamente en nuestro entorno social, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Tomar ese tema muy interesante y ponerle mucho ojo, mucho oído, porque de aquí depende que seamos personas asertivas en nuestra comunicación, tanto oral como escrita, ¿verdad? Y por eso ese es el espíritu de este curso, poder retomar algunas cuestiones que en lo cotidiano se nos olvidan, que en lo cotidiano pasan desapercibidas, pero que am, cuando lo hacemos mal, tiene repercusiones negativas en nuestra vida social, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia. Entonces es importante que retomemos este aprendizaje para toda la vida, no para sacar el curso, ni para ver la clase, ni para pasar nada más la asistencia y poder haber tenido completamente el tiempo para observar, sino que vayamos un poquito más allá, al aprendizaje significativo que nos va a dejar para toda la vida. Entonces, por eso es importante y recalco que le podamos poner un poquito de atención a lo cotidiano, a lo que hacemos todos los días en materia de comunicación, para que podamos tener una afectiva, asertiva y significativa comunicación con nuestro entorno, a donde nosotros nos desenvolvemos. De esa cuenta es que hoy, pues quiero compartir este eh, pequeño video que que voy a compartir con ustedes para que lo podamos observar. Dura 5 minutos y creo yo que es importante que lo podamos observar. Esta clase, como les digo, es nada más un refuerzo de lo que ya observamos en el contenido anterior y creo importante poder remarcarlo. Voy compartiendo entonces este video. Importancia de la comunicación. El hombre es por naturaleza un ser social, lo cual significa estar en convivencia con otros, dando forma a una sociedad. Al estar en constante contacto con otras personas, la comunicación se vuelve una necesidad. Hay una gran variedad de formas para comunicarnos, y en este sentido podemos apuntar que los sistemas que ocupa el hombre para comunicarse resultan ser de los más complejos y elaborados porque utiliza en ellos un lenguaje. ¿Y cuáles son los elementos básicos en el proceso de comunicación? Hay tres elementos básicos. El emisor, también conocido como transmisor, y su función consiste en transmitir, por ejemplo, una idea. Otro elemento es el mensaje, que es propiamente lo que se transmite, por ejemplo, alguna idea, concepto, palabra, etc. Y finalmente tenemos al receptor, también conocido como destinatario, que es la persona o personas quienes reciben el mensaje. Tal vez nos podamos preguntar, ¿por qué es tan complejo el proceso de la comunicación si solo lleva tres elementos? Sin embargo, podemos decir que a estos tres elementos, emisor, mensaje, destinatario, les podemos añadir otros cuatro elementos que son el código, el contexto, el canal y el ruido. De esta forma se vuelve más complejo el sistema. Veamos en qué consisten estos otros elementos. El cuarto elemento del proceso de comunicación consiste en el código, y puede ser de tipo lingüístico, como lo es algún idioma o dialecto.
También puede ser de tipo técnico o científico. Por ejemplo, si se viaja a otro país y se tiene la necesidad de comunicar algún mensaje, lo veríamos de la siguiente manera: emisor, mensaje, receptor, y el código puede ser el idioma del país visitado. El código constituye un conjunto de signos verbales, escritos o visuales que permiten elaborar y comprender un mensaje. El siguiente elemento es el contexto, y lo conforma el entorno o el ambiente en el cual se lleva a cabo el proceso de la comunicación. Es decir, hay ocasiones en las que se habla el mismo idioma, pero las palabras pueden tener interpretaciones diferentes. Y finalmente tenemos el canal, que no es más que el medio o el vehículo por el cual viaja el mensaje, y este puede ser mediante el aire, algún material impreso, la televisión, la computadora, etc. Hay autores que mencionan como otro elemento al ruido, que no es más que los sonidos incidentales que aparecen de fondo mientras se realiza el proceso de comunicación. Todos aquellos elementos externos al proceso de comunicación que pueden distraer la atención. En el proceso de comunicación, en ocasiones nos toca funcionar como emisores al momento de tener la palabra, y en ocasiones seremos receptores, cuando estemos pendientes a lo que el otro nos está comunicando. Veamos el siguiente caso. Hoy es el cumpleaños de uno de mis amigos y le voy a enviar una felicitación por Facebook. Al redactar el mensaje adopto el papel de emisor. Las palabras que voy a escribir para felicitarlo actúan como el mensaje, y el destinatario es sin duda mi amigo al momento de leer mi mensaje. Por su parte, la computadora actúa como el medio, que será el vehículo por el cual enviaré la felicitación. El contexto estará determinado por la forma de escribir, puede ser que sea muy informal, y finalmente puede ser que existan factores que me interrumpan al momento de escribir, lo que actúa como el ruido, como puede ser la radio a todo volumen o el televisor encendido. Ahora ya conoces los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Recordemos cuáles son y en qué consisten. Emisor, sujeto que codifica y envía una idea o concepto. Mensaje, es la información que se transmite. Receptor, persona o personas quienes decodifican o reciben el mensaje. Código, conjunto de signos verbales, escritos o visuales que permiten elaborar un discurso. Contexto, el ambiente mediante el cual se da el proceso de comunicación. Canal, es el vehículo por el cual viaja la información. Y finalmente, puede o no aparecer el ruido, elementos externos al proceso de comunicación que pueden llegar a distraer. Ahora ya conoces los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Como ven, estos elementos siguen siendo predominantes al momento de tener un acto comunicativo. Este es un adelanto ya de la clase que vamos a compartir con ustedes en la próxima clase, pero me parecía muy interesante poder adelantar ya algunos conceptos y algunos nombres que van dentro de este círculo de comunicación que es el tradicional, como lo conocemos, y muy explícito el video, ¿verdad? Bueno, luego de poder observar entonces este material muy corto, específico y muy claro, damos como un soporte a lo que yo ya les platiqué del contenido anterior de la importancia de la comunicación. El jueves que les comentaba que ya la clase estaba cargada, inclusive les comenté que ya había una hoja de trabajo, que es la que voy a compartir y voy a tratar de explicar de manera mucho más detallada cuáles son los objetivos de esta tarea. Si lo pueden ver ahí, observamos entonces que ya le tenemos una hoja de trabajo, la número 1 del curso comunicación, su servidor que es el encargado, y tiene un valor de la zona de 5 puntos. Dice que en las instrucciones, que luego de conocer la importancia de la comunicación, agregado el contenido que tienen que observar en el ámbito social, dice, hay que realizar una búsqueda en Internet. Eh, Cuando yo
al final de la presentación que les compartí en la clase anterior, les mostraba dos de las ciencias que son íntimamente ligadas a la comunicación. Estaba como adelantando un contenido que ustedes iban a investigar. Precisamente se trata de la relación e importancia de la comunicación con otras ciencias, aparte de la semiótica que ya la mencionaba yo en la presentación y la lingüística. Entonces, habrán más de 5, 6, 7, 10 ciencias, pero solo les pido 5. Lo importante de esta actividad también es que ustedes, ahí no lo dice, pero se los estoy recomendando yo aquí a través de esta interacción con ustedes en este video, es que si van a investigar, por favor, necesito que al final de esta primera parte del trabajo, le puedan agregar una bibliografía para yo saber de dónde exactamente ustedes fueron a extraer esa información. Si dice la comunicación se relaciona con la pedagogía, por ejemplo, ¿por qué, verdad? Entonces hay que explicar por qué es importante. Me gustaría, me gustaría que luego de sacar lo que dice por qué en lo descrito en la página de internet que ustedes que van a consultar, puedan agregar una o dos ideas o un comentario de 2 líneas, pero que sea personal. ¿Qué es por qué yo creo que esa ciencia es tan importante, verdad? Que eso salga de mí, no solo colocar lo que dice la página que ustedes están consultando, ¿verdad? Y importante entonces que cuando terminen de agregar las ciencias y sus comentarios, le puedan colocar un agregado que se llame bibliografía y que diga de dónde ustedes fueron a extraer esa información que están colocando en su trabajo. Bueno, les he compartido también un PDF sobre comunicación e información porque también lo abordo en el contenido, porque es importante saber la diferencia entre comunicación e información. Y hay un documento de apoyo ahí que ustedes tendrán que leer para luego desarrollar un glosario que, como ustedes saben, un glosario también se ordena de manera alfabética, ¿verdad? De manera alfabética, no importando si hay términos si hay letras con las que no encuentran términos, pues no pongan las letras, ¿verdad? Porque a veces me suelen poner que con la ñ, pero no hay términos, ¿verdad? Si no hay, ¿para qué la vamos a poner? Entonces, los términos que encuentren con sus diferentes conceptos y de acuerdo también a cómo lo encuentren en la consulta en internet, por favor, al final también agregar la bibliografía de dónde fueron a extraer, dónde consultaron el resultado de esa palabra, ¿verdad? Claro, entonces, bibliografía fundamental. Eso es importante para la evaluación, o sea, la ponderación de estos 5 puntos de la zona. Entonces, ahí no lo dice, pero se los estoy recapitulando aquí en esta clase porque considero que es básico e importante poder decirles que lo que uno encuentra en internet tiene que citarlo, ¿verdad? Tiene que saber de dónde uno lo extrajo, qué fue la página que uno consultó. Y pues decirles que la tarea está vigente para ser enviada desde el día de hoy, desde el día de ayer, 4 de febrero, hasta el martes 9 de febrero. La misma debe enviarse a través de la pestaña de tareas en la plataforma virtual de Kunori, en el espacio del curso, ¿verdad? Y las 2 tareas, dice, deben de enviarse en formato Word. Hay que colocarle una carátula, además de consignar los datos propios, ¿verdad? Del estudiante, nombre completo, número de carnet, eh, semestre, nombre del curso y nombre del encargado del curso, ¿verdad? Entonces, por favor, recapitulemos y quiero que le pongamos mucha atención a esto que mencionaba yo aquí, que si voy a ir a consultar varias páginas sobre la relación de la comunicación con otras ciencias, por favor, citar, dice por lo menos 5 ciencias, pero citar el lugar de la consulta en internet.
Eso es fundamental. Y luego de leer el documento que les compartí en PDF, Comunicación e Información, por favor, el glosario en forma, tiene el orden, ¿verdad? En orden alfabético. También, si yo voy a consultar qué quiere decir, qué sé yo, creo que aquí comunicación está mal escrito. Vamos a borrar aquí y voy a colocar, aquí está, comunicación. Ahí está, comunicación e información. Entonces, les decía que necesito que cada palabra que ustedes encuentren y coloquen en ese glosario, por favor también coloquen de dónde, en qué lugar, en qué página consultaron para poder tener validez la tarea. Así que, estimados estudiantes, quería entonces poder hacer esta recapitulación de las tareas que hay que hacer. Son 2 para el martes, eh, apoyado con el video que ya vimos también, que va enfocado en adelantar un poquito del contenido de la próxima clase. Así que les recomiendo entonces tomar todas las consideraciones que ya les comenté. Por favor, también mucho cuidado a la hora de escribir. Las reglas ortográficas, las reglas de puntuación son básicas también. Eso también yo lo reviso y tiene también penalizaciones cuando pues no se están utilizando de la manera correcta. Entonces, con esto, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Yo me quedaría en este breve espacio nada más, solo para hacerles este recordatorio y esta materia que se llama comunicación, que estamos ingresando a este mundo para conocerla. Como les digo, tal vez en la cotidianidad y en todo el quehacer del diario, del día a día, no nos percatamos de la importancia que tiene este fenómeno humano, ¿verdad? Que se genera dentro del contexto social. Bueno, yo me despido, muchas gracias y ojalá tenga buenos productos para el final del martes, ya cuando ustedes puedan estar enviando sus tareas. Muchas gracias y hasta la próxima.